Ejercicio número 42. En el ejercicio número 42 nos piden calcular el límite de esta sucesión. Como tenemos un cociente donde tenemos dos subsesiones, entonces acá tenemos que aplicar el teorema de Stolz. Y el teorema de Stolz significa considerar hasta el término enésimo menos 1, enésimo más 1, perdón. Luego de eso reemplazarlo, restarle lo que es hasta el término enésimo, tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, va a corresponder al límite cuando n tiende al infinito de, consideramos esto, pero no solamente hasta el término enésimo, porque este es el término enésimo, sino que hasta su sucesor. Es decir, 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más el término enésimo, que es 2n menos 1 al cuadrado, más el siguiente, que tendría que ser 2n más 1 al cuadrado. Y en el denominador, bueno, todavía no terminamos. Tenemos que a eso, perdón, antes de hacer la raya, restarle hasta el término enésimo. Es decir, 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, hasta el término enésimo. Es decir, 2n menos 1 al cuadrado. Y eso tiene que estar dividido también en la resta de la sucesión que está en el denominador. Es decir, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más el término enésimo al cuadrado, más el término enésimo más 1 al cuadrado, y menos, en este caso, a todas las expresiones hasta el término enésimo. 2 cuadrado, 3 al cuadrado, hasta el término enésimo al cuadrado. Entonces lo particular que sucede acá es que el primer término se va con el primer término, el segundo se cancela con el segundo, el tercero con el tercero, así sucesivamente todo hasta el enésimo. Entonces se cancela. Y en el denominador lo mismo, el primer término con el primer término, el segundo término con el segundo término, el tercero con el tercero, hasta el enésimo con el enésimo término. Entonces este límite nos queda un poco más reducido y simplemente tenemos que calcular el límite cuando n tiende al infinito de la expresión que nos queda, que era 2n más 1 al cuadrado, y eso dividido en la expresión que nos quedó acá, que era n más 1 al cuadrado. Pero esto, a su vez, como tenemos potencias de igual exponente, lo podemos expresar como conservamos el exponente y simplemente vamos a dividir las bases, es decir, n dividido en n más 1. Y ese límite particular corresponde, ¿no es cierto?, a el límite de una potencia, por lo tanto es la potencia del límite, es decir, el límite cuando el n tiende al infinito de 2n más 1 dividido en n más 1, y eso elevado al cuadrado. Multiplicamos por 1 dividido en n, por 1 dividido en n numerador y denominador, y al final nos va a quedar que esto corresponde al límite cuando n tiende al infinito de, ¿no es cierto?, perdón, nos va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de 2 más 1 dividido en 1 más 1 nos va a quedar 2 más 1 dividido en n dividido en 1 más 1 dividido en n, y todo eso está elevado al cuadrado. Y lo que pasaría en este caso es que cuando el n tiende al infinito, esto va hacia el 0, esto va hacia el 0. Por lo tanto, el límite cuando n tiende al infinito corresponde a 2 para la expresión que está en el interior del paréntesis. Es decir, esto corresponde a 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, el límite para esta expresión corresponde a